Mire, en este momento no hay casi lugar en la República Argentina que no tenga una Euskochea. Es decir, ¿qué son las Euskocheas? Son casas donde se reúnen, donde se encuentra y donde se cultiva la cultura vasca. Comenzaron en el siglo XIX con el Laura Bat, que se fundó acá en la calle Belgrano 1180. Después, durante los primeros años del siglo XX, se fundaron en varias ciudades importantes. En Azul hubo uno muy temprano, fundado por vascos de uno y otro lado del Pirineo, porque había más franceses de origen francés que de español. En La Plata, pero hoy no hay casi ciudad importante. Yo no creo que exista ciudad importante con donde no exista una Euskochea o una casa vasca que nuclee a muchos, bastantes o a todos los descendientes de nuestra querida etnia. O sea que Euskochea significa casa vasca. Casa vasca. Otras se llaman Gure Echea, que quiere decir rincón vasco. Echea siempre es vasco y se le encuentran los apellidos, porque precisamente los apellidos vascos, de los que hablamos en el caso de Seiza, o de Irigoyen, o de Urquiza, indican generalmente la posición de la casa tronco, porque Leplay, un sociólogo francés, descubrió que los vascos practicaban una cosa ya perdida prácticamente, que es la casa tronco, que en francés se dice maison juchée, por la cual el apellido a veces no lo da la familia, sino la casa. Esto es una cosa que después le explico si usted quiere y si se interesa. No, sí, es decir que, y además, el apellido de la familia lo da la posición de la casa en un enclave geográfico determinado. Por ejemplo, Irulegui, son parientes. Lugar de lechos. Si por el contrario se llamara Michelegui, el legui deja de ser lugar para ser domicilio. El domicilio de Michel o de Miquel. Por el costado, Miquelarena es la casa de Miquel o de Micaela, y Michel Torena es la casa de Miguelito, como Juanicorena es la casa de Juanito, y Juan Corena la casa de Juanco, y Juanotena la casa de Juan. Y por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar estas cosas, bifurcación se dice urc, tanto en vasco como en francés. Y yo leía en el diccionario vasco y decía desembocadura de un río o de una vía. Claro, este es el sentido, esta es la palabra, pero el sentido era aquel cuya casa está en la bifurcación de un río, de un arroyo o de una montaña o de una ciudad. Urquebiel quiere decir bifurcación en la ciudad, Urquevide, el camino que bifurca, por ejemplo, arroyo es reca, y también todo lo que se llame reca está vinculado a la cercanía o proximidad de un arroyo, como Íbar es el costado del arroyo, la ribera, el apellido Ibarzábal, que la ribera puede ser pequeña o grande, Ibarzábal, puede ser ribera alta o ribera baja, o al lado de la ribera, arribere, que quiere decir al lado del arroyo, pero también puede querer decir al lado de la ribera, que ribera y arroyo desde siempre como Dios han venido juntos. Claro, es semejante. Sí, son semejantes, o por lo menos van siempre juntas. No hay riberas sueltas del arroyo loco, ¿no? Es cierto, sí. El nombre, esto es lo que permite a los vascos mantener su identidad a través del tiempo, porque hay gente que... Yo me encontré con una mujer, la autora de esta palabreja que tanto se usa hoy en día,
que se llama el acoso moral, que usted en Poder Judicial lo sabrá, y como mujer buena moza por ahí lo ha padecido, que la descubridora de este término se llama Marie-France Irigoyen. Irigoyen igual que nuestro expresidente. Y cuando yo le pregunté en francés a Marie-France, es que vous êtes basque, y él me ha dicho, no, sí. Yo no soy vasca, mi familia vive hace 5 siglos en París, pero usted tiene razón, sí soy vasco porque el apellido lo es y yo también lo siento. Claro. Es una cosa muy especial que no pasa muchas veces con otros grupos humanos. El vasco tiene esta nota definitoria que explica, por ejemplo, que mi libro se haya vendido tanto, que no es por las cualidades que tiene, sino por las propias cualidades que sí tienen los vascos. Exacto. Y hablando de las cualidades de los vascos, ¿cuáles son las características para usted, doctor Serramone, de los vascos? Las dos que nos faltan a los argentinos. Austeridad, y le voy a decir en las palabras que ellos usan. Sí, austeridad y empeño. La palabra empeño acá la vinculamos a la noción de pedir un préstamo y no pagarlo, de empeñarse. Exacto. El vasco usa mucho la palabra empeño, en su versión vasca, que en este momento no me acuerdo cómo es. La palabra empeño es una vida consagrada a. El vasco sabe, como lo dije hace un rato, que la vida se asienta en la suela o en los pies de los pies. Es decir, empeñarse, que es un poco, tiene origen de peña, pero también de pie. Empeñarse, erguirse y ponerse a conseguir lo que se busca obtener. Por eso eran labradores, por eso eran agricultores. Eran zanjeadores y poseros. Por eso los trajo el ferrocarril de los ingleses, que habían sido dominantes coloniales con los Plantagenet cuando se casaron con Blanche de Aquitaní. Habían sido poseedores del País Vasco en el siglo XII y XIII, después los franceses los echaron a los ingleses, que no eran soberanos, pero sí poseedores territoriales, feudales. De allí habían aprendido las cosas importantes de los vascos, y después cuando en la Argentina descubrieron dos cosas los ingleses: que con gente sola no funcionaban porque no había apenas 1 millón de habitantes, y con vacas solas no funcionaba. Después trajeron los vascos, los irlandeses primero y los vascos después, para cosechar lana y criar ovejas, y ahí estaban prendidos los vascos, y ahí comenzó la primera fortuna vasca. Y después los trajeron porque, está bien, la ganadería vacuna no daba suficiente flete. Claro. Trajeron ya no los vascos, que eran básicamente ganaderos, algunos pocos agricultores. Entonces después trajeron a los alemanes del Volga y a los italianos, porque necesitaban agricultores, y los agricultores sí le dieron los fletes que los ingleses buscaban. Claro. Pero antes de traer a los agricultores, trajeron a los que levantaron las vías férreas a pico, pala, buey, caballo y carretilla. Y allí, donde después vinieron polacos, rusos, austríacos, en un principio, como dice el Génesis, estaba el verbo. El argénolo, el principio era el verbo. El principio era el verbo. Acá se escribe también con B. En el principio eran los vascos.